El compromiso financiero más grande para la mayoría de las personas, el que define décadas de su vida, es la hipoteca. Pero la palabra en sí tiene un origen, bueno, un origen bastante oscuro que solemos pasar por alto. Proviene de un término del francés antiguo que significa literalmente promesa de muerte. Así es, un death pledge. Suena dramático, casi gótico, pero si lo piensas es increíblemente preciso. Es una promesa que o bien se liquida o te acompaña hasta el final. Y los datos que hemos revisado le ponen cifras a ese peso, ¿eh? En muchos países occidentales, el pago medio ya supera los 1.700 euros o dólares mensuales. Es una carga financiera diseñada para durar 360 meses, 30 años. Pues precisamente esa promesa es la que vamos a analizar cómo romper. Hoy vamos a explorar un plan detallado para liquidar esa deuda y lograr la propiedad total de una casa no en 30 años, sino en 10 o incluso en 7. Se trata de desglosar una estrategia para, en cierto modo, hackear legalmente el modelo de negocio de los bancos y, bueno, quedarnos con el botín. La primera pieza que hay que desmontar es una idea que nos han repetido hasta la saciedad. Comprar una casa es tu mayor activo. Pero uno de los documentos que tenemos sobre la mesa lo pone en duda desde la primera línea. Afirma que mientras exista una hipoteca, la casa no es un activo. Es todo lo contrario, es tu mayor pasivo. Es que no es una opinión, es pura matemática. El patrimonio neto, que es la medida real de la riqueza de alguien, se calcula de una forma muy simple. Es el valor de lo que se posee menos el total de lo que se debe. Con una hipoteca de, digamos, 300.000 euros, esa resta te deja en negativo durante años y años. Aunque vivas en la casa, la pintes y cortes el césped, el verdadero dueño, el que tiene el poder legal y financiero sobre la propiedad, es el banco. Tú solo eres un inquilino con un contrato de compra a muy, muy largo plazo. ¿Y qué implica eso en la práctica? O sea, ¿hasta qué punto llega el poder del banco? El poder es casi absoluto. En el material se detalla que basta con acumular unos 4 meses de impagos, solo 4, para que el banco pueda iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Y aquí viene lo importante. A la entidad le dan igual las circunstancias. No importa si ha habido una enfermedad, una pérdida de empleo o cualquier otra crisis vital. El contrato es puramente transaccional. Ellos han cumplido su parte, que es dar el dinero, y si tú no cumples la tuya, que es devolverlo, ejecutan la garantía. Y la garantía es la casa. Exacto. Vale. Y aquí es donde los datos que hemos visto revelan algo fascinante. Hay un estudio sobre millonarios que muestra un patrón muy claro. Esta gente no tiene hipotecas a 30 años. Ni por asomo. El tiempo medio que tardan en liquidar la deuda de sus casas es de 10,2 años. La pregunta es evidente. Si ellos se lo pueden permitir, ¿por qué tienen tanta prisa por pagar? Porque entienden la naturaleza de la bestia. Saben que cada día que pasa con una hipoteca activa, están expuestos a un riesgo sistémico y a un coste de oportunidad enorme. En el momento en que pagan la última cuota, se produce una transformación, casi mágica. La propiedad pasa de ser un pasivo gigante y un riesgo constante a convertirse en un activo sólido como una roca que dispara su patrimonio neto. Quieren pasar de riesgo a riqueza. Eso es. Quieren completar esa transición de riesgo a riqueza lo antes posible. No se trata de no poder permitirse el pago mensual, se trata de no querer permitirse ni el riesgo ni el coste a largo plazo. Entiendo. La clave es la velocidad. Y supongo que la razón por la que esa velocidad es tan crucial está en la letra pequeña de esos 30 años, en las cifras puras y duras. Es el precio de compra más la suma de todos los intereses que se pagan durante la vida del préstamo, y la diferencia es demencial. Los documentos nos dan un ejemplo perfecto. Pensemos en una casa de 400.000 euros, con una entrada del 20% y un tipo de interés del 6%. Un escenario bastante estándar hoy en día, sí. Totalmente. Pues bien, con una hipoteca a 30 años, al final del camino se habrán pagado más de 370.000 euros, solo en intereses. ¿300? 370.000. El coste total de esa casa de 400.000 euros se dispara casi a 770.000. Es prácticamente el doble. ¿Es una barbaridad? Estás comprando una casa para ti y otra para el banco. Literalmente. La mitad del esfuerzo de tu vida laboral se va directamente a la cuenta de resultados de la entidad. ¿Y qué ocurre si aplicamos esa velocidad de la que hablábamos? Aquí es donde el hackeo empieza a tomar forma. Con exactamente las mismas condiciones,
Misma casa, misma entrada, mismo interés, pero con un plazo de 15 años. Los intereses totales se desploman a unos 166.000 euros. 166.000. Sí, el coste total de la casa se queda en 566.000. Un momento. Simplemente por reducir el plazo a la mitad, el ahorro es de más de 200.000 euros. ¡200.000! Es la entrada para otra casa, la universidad de los hijos o la jubilación anticipada. Exacto. Es una cantidad que cambia una vida. Y esto nos lleva a una de las frases más potentes del material que hemos analizado. La gente sin recursos paga intereses, mientras que la gente rica los gana. El tiempo es el mejor amigo del que invierte, pero es el peor enemigo del que debe. Pero seamos realistas. Aquí hay una trampa. Las cifras son espectaculares, no hay duda. Pero al firmar a 15 años, la cuota mensual es mucho más alta. ¿No estamos asumiendo un riesgo enorme si de repente los ingresos bajan? ¿No es más seguro tener una cuota más baja durante más tiempo? Esa es la pregunta clave. Y es precisamente la razón por la que el plan que se detalla en las fuentes es una estrategia en 3 fases, no un simple sprint. No se puede empezar a correr sin haber aprendido a andar. La idea no es firmar una hipoteca a 15 años desde el principio y ahogarse, sino transformar una de 30 en una de 7 o 10 con una estrategia inteligente. De acuerdo, me gusta esa idea. Es como el guión de un atraco. No entras a la cámara acorazada a lo loco. Primero estudias los planos y preparas la huida. Me gusta la analogía. Y la fase 1 de este atraco es exactamente eso, preparar el terreno. Antes de atacar la hipoteca con un solo euro extra, hay que construir una base financiera a prueba de bombas. Los documentos marcan 3 prioridades innegociables. Entiendo. Antes de empezar a correr, hay que aprender a andar. Me imagino que lo primero será quitarse de en medio las deudas más pequeñas y molestas, ¿no? Esas que son como mosquitos zumbando todo el día. Exactamente. La primera prioridad es liquidar todas las demás deudas de consumo. Tarjetas de crédito, préstamos del coche, la financiación del televisor, todo fuera. Esas deudas suelen tener intereses mucho más altos que la hipoteca y son un ancla que te impide avanzar. La segunda prioridad es crear un fondo de emergencia sólido, un colchón de seguridad con el equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. El chaleco antibalas. Antes de entrar en el banco a recuperar tu dinero, más vale ir protegido por si algo sale mal. Exacto, es tu cortafuegos contra el desastre. Si pierdes el trabajo o tienes un gasto inesperado, tiras de este fondo en lugar de endeudarte o poner en riesgo el pago de la hipoteca. Y la tercera prioridad, que es contraintuitiva para muchos, es empezar a invertir para la jubilación. Hay que asegurarse de estar aportando de forma constante, un 15% de los ingresos familiares es la cifra que se recomienda, a productos de inversión a largo plazo. O sea que no vale comparar todo para centrarse solo en la hipoteca. No se puede sacrificar el futuro lejano por la urgencia del presente. El plan busca ganar en todos los frentes, no solo en uno. Vale, con esa base financiera sólida podemos pasar a la ofensiva. Llegamos a la fase 2 del plan. Encontrar la munición, el dinero extra. Los documentos lo llaman encontrar el margen. Y esto, en el fondo, es simple. Solo hay 2 maneras de conseguir más dinero. O se gasta menos o se gana más. No hay una tercera vía mágica. Para gastar menos, el ejercicio que se propone es coger el presupuesto familiar y analizarlo con lupa, línea por línea. Hay que identificar los gastos fantasma. ¿A qué te refieres con gastos fantasma? Son esas pequeñas fugas de dinero que por sí solas parecen insignificantes, pero que sumadas representan una fortuna. Cafés diarios, suscripciones que no se usan, comidas fuera de casa por pereza de cocinar. Uno de los textos cuenta el caso de una familia que probó hacer un mes de no gasto, cubriendo solo lo esencial. Descubrieron, para su horror, que se les iban 250 euros al mes en cafés y almuerzos fuera. Son 3.000 euros al año. ¡3.000 euros! Fue un shock, pero de repente encontraron el margen que necesitaban para empezar a atacar la hipoteca. Y si recortando gastos no es suficiente, la otra opción es ganar más. Hay que pasar al ataque. Esto puede significar documentar tus logros y pedir un aumento, buscar un ascenso, formarse para acceder a un puesto mejor pagado, o empezar una actividad secundaria. En los países anglosajones lo llaman side hustle, que no es más que una pequeña actividad o negocio que genera ingresos extra fuera de tu trabajo principal. Puede ser cualquier cosa, imagino. Cualquiera, desde dar clases particulares hasta vender artesanía online. Cada euro extra que se consigue no es para un capricho, es un misil teledirigido al corazón de la deuda.
Y eso nos lleva a la fase 3, el momento del impacto, la ejecución maestra. Aquí es donde, según los documentos, se encuentra el detalle técnico que lo cambia todo. Aquí está la regla de oro, el secreto a voces que los bancos no tienen ningún interés en publicitar. Al realizar un pago adicional a la hipoteca, es absolutamente fundamental especificarle al banco de forma explícita que ese dinero extra debe aplicarse íntegramente al capital del préstamo, al principal, no a los intereses futuros. Pero, un momento, esto suena casi a que el banco te lo pone difícil a propósito. ¿De verdad hay que estar tan encima para asegurarse de que un pago extra vaya a donde debe ir? ¿Cuál es el incentivo para no hacerlo automáticamente? Es que su modelo de negocio no es prestar dinero, es vender tiempo. Venden 30 años de pagos de intereses. Claro. Al acortar el plazo, estás rechazando su producto principal y quedándote solo con el capital, que es lo que a ti te interesa. Es como ir a una cafetería de lujo, pedir solo un vaso de agua del grifo, que es gratis, y marcharte. Es una buena analogía. Es legal, pero rompe su esquema de rentabilidad. Por eso, a veces, si no lo especificas, aparcan ese dinero extra para cubrir futuras cuotas, lo que no reduce el capital ni los intereses que pagarás a largo plazo. Hay que ser proactivo, marcar la casilla correcta en la web, llamar por teléfono o incluso mandar una comunicación por escrito. Entendido. Es una batalla de intenciones. ¿Y cuál es el efecto real de conseguir que cada euro extra vaya directo al capital? El efecto es una bola de nieve que por una vez juega a tu favor y no a favor del banco. Al reducir el capital pendiente, la base sobre la que se calculan los intereses cada mes es más pequeña. Por lo tanto, en la siguiente cuota, una porción ligeramente mayor de tu pago habitual irá a amortizar capital y una porción ligeramente menor a pagar intereses. ¿Y si sigues sumando pagos extra? El efecto se acelera de forma exponencial. Es como si estuvieras erosionando la deuda desde su núcleo, cada vez más rápido. Precisamente, la amortización se acelera de forma brutal. Y así es como, según los datos de las fuentes, la gente que sigue este tipo de planes enfocados liquida sus hipotecas de media en solo 7 años. 7. 7. Es una diferencia abismal frente a los 30 del contrato original. Se saltan 23 años de pagos de intereses. Entonces, si conectamos todos los puntos, el panorama cambia por completo. Esto es mucho más que un truco para ahorrar dinero. Es una estrategia para transformar esa promesa de muerte en libertad financiera real y, me atrevería a decir, en paz mental. Correcto. El mayor beneficio, y en esto los textos son muy insistentes, no es solo el ahorro de 200.000 euros en intereses, que ya es una locura. El verdadero premio es liberar la principal herramienta de creación de riqueza que tiene cualquier persona, sus ingresos mensuales. Una vez que el pago de la hipoteca desaparece para siempre de tu vida, esos 1.700 euros, o la cantidad que sea, se liberan. ¿Y ese dinero se puede usar para otras cosas? Exacto. Puede destinarse a invertir de forma mucho más agresiva para la jubilación, a emprender un proyecto personal, a ser más generoso o simplemente a vivir con un nivel de estrés y presión financiera infinitamente menor. Recuperas el control. Recuperas el control sobre tu dinero y, por extensión, sobre tu tiempo y tus decisiones vitales. El material que hemos revisado termina con un llamado a la acción, casi como un desafío. Así que, para cerrar, dejaremos a quien nos escucha con una reflexión final que va un poco más allá de los números. Si fuera posible, redirigir miles de euros al año, que hoy van directamente a la cuenta de resultados de un banco, hacia el futuro propio. ¿Cuál sería el primer gran objetivo vital, no financiero, que se perseguiría con esa libertad recién descubierta? ¿Qué sueño, aplazado durante mucho tiempo, se volvería de repente posible?